El 23 de julio, la Unión Europea aprobó el 21º paquete de sanciones contra Rusia, y este se convirtió en el más grande en cuanto al número de nuevos incluidos en los últimos 4 años. Las restricciones afectaron a 218 designaciones, 170 organizaciones y 48 personas físicas. El número total de personas bajo sanciones europeas debido a la guerra contra Ucrania se acercó a 3.000. El principal golpe de las sanciones fue para el sistema bancario de Rusia. 94 bancos rusos y grandes instituciones financieras fueron sancionados. 33 de ellos están completamente desconectados del sistema SWIFT. Además, la Bolsa de Moscú, es decir, el propio organizador de las operaciones en ese país, el aeropuerto Sheremetyevo y otros 3 aeropuertos regionales. Además, 41 buques cisterna de la flota fantasma, por lo que el número total de embarcaciones sancionadas ya se acerca a 700. Pero al día siguiente, el 24 de julio, ocurrió algo que los analistas no esperaban en absoluto. El Banco Central de la Federación Rusa bajó la tasa clave. Y justo después de que Vladimir Putin lo exigiera públicamente, aunque eso no tiene ninguna lógica económica. Por eso, en este episodio analizamos qué hay en el paquete de sanciones de la Unión Europea, quiénes fueron afectados personalmente y por qué. La decisión del Banco Central de la Federación de Rusia parece una decisión política, no económica. Me llamo Alexei Pechi, vamos a analizar este tema juntos, pero antes de empezar les pido que por favor se suscriban a este canal de YouTube. Nos estamos acercando a la marca de 300,000 suscriptores, así que les agradeceré mucho que se suscriban. Entonces, empezaré con el bloque bancario, porque es en este donde el Consejo de la Unión Europea puso el principal énfasis en el 21º paquete de sanciones. En la Unión Europea, el propio paquete de sanciones fue criticado porque eliminaron las sanciones contra los proyectos de GNL, quitaron el punto sobre prohibir que los rusos que participaron en la guerra obtuvieran visas y viajaran a Europa. Pero, como se dice, es lo que hay. En Bruselas declararon directamente que esta vez se prestó la mayor atención al sector financiero y bancario ruso, como institución, al instrumento de la economía militar rusa. Eso significa que 94 organizaciones financieras quedaron bajo restricciones. Entre ellas están el Banco Renaissance Credit, el Banco Nacional Trust, Uralsib, Avangard, Yandex Bank, BB Bank y así sucesivamente. Otros 32 bancos recibieron una prohibición para realizar transacciones y 33 instituciones fueron completamente desconectadas del sistema SWIFT. Es decir, se les ha privado de un canal internacional normal. Y sí, al igual que ustedes, me sorprendió mucho descubrir que, resulta, decenas de bancos rusos todavía operaban en el sistema SWIFT y tenían derecho a realizar pagos internacionales. Por separado, el sistema de pagos con criptomonedas ruso AA7 también fue afectado. Y este es un punto fundamental, porque es precisamente a través de esquemas con criptomonedas que Rusia intenta evadir las sanciones. Además, la Unión Europea añadió a la lista otros 4 entidades relacionados con este sistema de pagos con criptomonedas AA7 y sus actividades en África. Y lo más destacado son las sanciones contra la Bolsa de Moscú. Es un holding bursátil, es decir, el organizador de las operaciones dentro de Rusia. Y aquí hay un detalle revelador. Las acciones de la propia Bolsa de Moscú subieron aproximadamente entre 1 y 1.2% el día que se anunciaron las nuevas sanciones. Es decir, el mercado ruso, de manera demostrativa, ya saben, fingía que no había pasado nada. Sus sanciones solo nos benefician. Luego, los sectores de materias primas y transporte también fueron bastante afectados por las sanciones. En el sector petrolero, Bruselas incluyó en la lista a 3 refinerías rusas y una refinería en Bielorrusia. Entre ellas están las refinerías de Kuibyshev y Novokuibyshev, además de la empresa Lukoil Mariinbunker. Aunque, saben, me parece que los europeos se tardaron un poco con sus sanciones, porque ahí los drones ucranianos ya habían hecho su trabajo. Además, el tope de precios para el petróleo ruso se ha extendido por un año más. Se mantiene en $44 con 10 centavos por barril, es decir, nadie tiene derecho a comprar petróleo ruso a un precio más alto si no quiere tener problemas con la Unión Europea. Por cierto, el petróleo Brent ya subió hasta $100 por barril. En cuanto a la flota en la sombra, 41 nuevos petroleros están bajo sanciones. Y en total ya son 673 embarcaciones. Piénsenlo, casi 700 embarcaciones de la flota en la sombra están bajo sanciones.
Y después golpearon a la metalurgia, la extracción de oro y la industria de los diamantes. Entonces, en la lista están las compañías mineras de oro: Vysochaishi, Yuz-Ural-Soloto, Pavlik y Celigrad. Y de las energéticas: Inter, RAO, EES. Además, golpearon al sector del transporte, porque ahí cayeron bajo sanciones el aeropuerto Sheremetyevo y otros 3 aeropuertos regionales. En el paquete de sanciones también hay una concesión, de la que también hay que hablar con honestidad. Porque todo parece claro, bonito, pero aquí ya sabes, la traición vino de donde menos lo esperábamos. El asunto es que en el paquete número 21 de sanciones aún se mantiene una excepción que permite durante otros 12 meses el transbordo marítimo de gas natural licuado ruso a terceros países. Eso sí que está fuerte. Entonces, según fuentes de Reuters, los países de la Unión Europea con esta decisión mostraron solidaridad con Grecia, cuyos armadores ganan bastante dinero con esto. Fue precisamente gracias a este compromiso que se logró acordar todo el paquete número 21 de sanciones. Si no entendieron, déjenme explicarles ahora lo que pasó. Entonces, los rusos llevan su gas natural licuado ilegal a los puertos europeos. Y ahí lo transfieren a otros buques tanque para venderlo a terceros países. Es decir, formalmente Europa no compra ese GNL, pero es precisamente en sus puertos donde lo transfieren a otros buques tanque para su posterior venta. Y Grecia gana mucho dinero con esto. Y entonces Ursula von der Leyen declaró al respecto, cito: "Hemos dado un paso importante hacia la prohibición formal de la entrada de militares rusos en la Unión Europea". Aquí no dio más detalles, pero es otra concesión. Les recuerdo que inicialmente ella propuso prohibir la entrada a todos los rusos que sirvieron en el ejército después del 24 de febrero de 2022, pero Italia y Francia expresaron dudas. Allí consideraron que esto, pues, llevaría a una prohibición generalizada de entrada para los rusos, lo cual no estaría mal. Pero los franceses y los italianos dijeron que no, que de todas formas necesitan a los rusitos para algo. Al final no hay prohibición, pero hay algún paso en esa dirección. Aquí Ursula von der Leyen dice: dimos un paso importante hacia la prohibición formal, pero la prohibición en sí no existe. Ahora la lista de sanciones personales. Y aquí tenemos una noticia especialmente agradable para nosotros. Entonces, en la lista de sanciones incluyeron a Vladimir Medinsky, asistente de Vladimir Putin y esa misma persona que llevó a cabo las negociaciones con Ucrania. En 2025, él encabezó la delegación rusa en las negociaciones en Turquía. En febrero de este año, representó a Moscú en las negociaciones en Ginebra. Y aquí está la formulación de la Unión Europea en la justificación de las sanciones contra Medinsky. Cito: "Medinsky es una figura central de la propaganda gubernamental rusa. Él es autor de libros de texto que presentan a Ucrania como parte del mundo ruso. Y ahora a Medinsky se le prohíbe la entrada a los países de la Unión Europea, y cualquier activo suyo en territorio de la Unión Europea está sujeto a bloqueo. Además de él, en la lista de sanciones están el ministro de Deportes de Rusia, Mikhail Degtyaryov, el jefe de Gazpromedia, Alexander Chukov, el jefe de los ferrocarriles rusos, Oleg Belosiorov, el vicepresidente del Banco Central de la Federación Rusa, Sergei Belov, el empresario Mikhail Gutseriev, el cantante Alexander Marshall, el presidente del Comité Olímpico de Rusia, Stanislav Pozniakov, y así sucesivamente. Y por fin, en una línea aparte, incluyeron en la lista de sanciones a esa escoria, a esa basura rusa, el general Román de Murchiev. ¿Qué clase de apellido es ese? ¡Qué asco, basura! ¿Por qué basura? Porque este Román de Murchiev, en correspondencia con sus familiares, con su hembra y con sus compañeros de servicio, se jactaba de torturas y ejecuciones de prisioneros de guerra ucranianos. Una criatura así existe allá en Rusia. Y ahora lo más interesante, lo que sucedió hoy y que dice más sobre el estado de la economía rusa que cualquier otra cosa. El 24 de julio, el Consejo de Directores del Banco Central de Rusia redujo la tasa clave en 25 puntos básicos hasta 14% anual. Esta es ya la 10ª reducción consecutiva de la tasa. Y aquí está el punto clave para entender todo el absurdo. Los analistas no esperaban tal cambio en la tasa. Es más, literalmente hace unos días, los bancos, por el contrario, empezaron a prever un aumento de la tasa. Y tiene sentido debido a la crisis de combustibles que está impulsando la inflación.
Los analistas lo registraron en el mercado interbancario y el subdirector del Banco Central, Alexei Sabotkin, incluso dijo públicamente el 14 de julio que el regulador, cito, no tiene derecho a hacer la vista gorda ante la situación de los precios del combustible. Es decir, según la lógica del mercado, la tasa debía aumentarse, pero el 14 de julio también se dijo algo más. El dictador ruso Vladimir Putin declaró que la tasa debía reducirse y le importan un comino las leyes de la economía. Y 10 días después, el Banco Central, en contra de las expectativas de todo el mercado, bajó la tasa. Además, la explicación del propio regulador suena bastante extraña. Y dicen, nuestra economía está hecha un desastre, pero vamos a bajar la tasa. Aquí va la cita. En el Banco Central de la Federación Rusa reconocen, las expectativas de inflación han aumentado. En junio y julio se aceleró el crecimiento actual de los precios, incluso debido al aumento en el costo del combustible. La economía en el segundo trimestre creció solo a un ritmo moderado y las empresas redujeron significativamente sus expectativas sobre la demanda futura y la producción. Se mencionó por separado la reducción temporal de la capacidad de producción en ciertos sectores. Esto, si lo traducimos del lenguaje burocrático, son las consecuencias de nuestros ataques a las fábricas y refinerías de petróleo. Es decir, la situación es la siguiente. Los precios se disparan, la producción cae, las empresas no creen en la demanda futura, pero aún así bajan la tasa. Bueno, porque así lo dijo Vladimir Putin. La próxima reunión del Banco Central de la Federación de Rusia está programada para el 11 de septiembre y entonces volverán a bajar la tasa antes de las elecciones. En resumen, ahora la tasa del Banco Central de la Federación Rusa ya no es un indicador real del estado de la economía, porque la bajan por orden de Vladimir Putin, en contra de toda lógica y sentido común. ¿Cómo reacciona el Kremlin ante las nuevas sanciones? Bueno, hoy el vocero del Kremlin, Peskov, llamó a las restricciones contra los bancos rusos una presión habitual. La representación permanente de Rusia ante la Unión Europea declaró que Moscú está preparando medidas de respuesta y, como es tradición, prometió que a quien le irá peor será a la propia Europa. Pero lo interesante es que, mientras los rusos estaban amenazando con algo, China respondió inesperadamente a estas sanciones. Creo que los chinos ya ni siquiera intentan ocultar el hecho de que están tratando de mantener a flote a la mugrosa Rusia. Y hoy China impuso sanciones contra empresas europeas en respuesta a las sanciones de la Unión Europea contra Rusia. Reuters informa que Pekín prohibió el suministro de productos de doble uso a 14 empresas de la Unión Europea, incluyendo a Ryan Metal y la polaca Vigo Photonics. En China declararon abiertamente que esto es una respuesta al 21º paquete de sanciones de la Unión Europea en el que se incluyeron empresas chinas y de Hong Kong por ayudar al complejo militar industrial ruso. O sea, resulta un esquema bastante interesante, ¿verdad? Europa presiona a Rusia y China castiga a Europa por Rusia porque la propia Rusia ya no puede hacerlo. ¿Qué se desprende de todo esto para nosotros? Vamos a repasarlo. Las sanciones del 21º paquete realmente afectan donde a Rusia le duele. La desconexión de SWIFT de 33 bancos, más el golpe a la bolsa de Moscú y al sistema de criptomonedas AA7, complica incluso los pagos por el petróleo y todos esos esquemas alternativos. Además, 41 petroleros de la flota en la sombra. Esto es una presión directa, similar a lo que nuestros drones ucranianos hacen físicamente. Específicamente atacan a los petroleros de la flota en la sombra. Pero lo realmente revelador, por supuesto, es otra cosa. Las sanciones son presión externa y la decisión del Banco Central de la Federación Rusa sobre la tasa ya es un diagnóstico interno. Cuando el Banco Central, en contra de su propia lógica y en contra de las expectativas del mercado, baja la tasa por una petición política. Con la inflación acelerándose debido a la crisis de combustibles, eso significa que la independencia del regulador financiero terminó hace mucho tiempo. Y una economía donde la tasa no la determina la inflación sino el deseo del enano calvo Vladimir Putin, tarde o temprano llega a lo que ya estamos viendo. Gasolineras vacías, almacenes incendiándose, fuga de capitales de Rusia y así sucesivamente. Pero en el papel, la economía supuestamente prospera. Sí, prospera tanto que fácilmente bajamos la tasa. Las sanciones de la Unión Europea, por supuesto, aceleran este proceso. Nuestros drones también lo aceleran y de manera muy efectiva. Bueno, y creo que esa combinación es la que debe seguir presionando a los rusos. Aquí lo dejo. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, se los agradeceré mucho. Pueden hacerlo con cualquier donación a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Eso es todo.
Cuídense. Hasta luego a todos.